Bienvenidos a un nuevo mensaje de la Palabra de Dios que puede cambiar tu vida. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la vida, ¿no? De lo que significaba que Él nos dio vida. En este capítulo 2 de Efesios, como Pablo estaba hablando a los hermanos allí en Éfeso, y en el versículo 1, esto fue lo que vimos el domingo pasado, dice que y Él, ¿qué significaba y Él? El Señor Jesús. ¿Se acuerdan que decíamos que cada vez que decía y Él, el amado, se refería al Señor Jesucristo? Entonces, y Él, Jesús, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hablamos de la palabra muerte. Así estábamos sin Cristo, muertos. ¿Qué significaba esto de estar muertos? Que estábamos separados de Dios. Por eso nos sentíamos solos, nos sentíamos vacíos, no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos, hasta que lo conocí, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no? A todos nos pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Nos sentíamos vacíos, nos sentíamos solos, nos sentíamos sin propósito en este mundo, por causa de que estábamos separados. Y después él empieza a hablar sobre estos delitos y pecados y los empieza a enumerar, ¿no? A partir del versículo 2, y empieza a identificar cómo era nuestra vida, bajo quién estábamos. En el versículo 2 dice los delitos y pecados del versículo 1, pero dice también en el versículo 2, dice en los cuales, o sea, ¿a qué se refiere en los cuales? En los delitos y pecados, ¿ves? En los cuales, dice, anduvisteis, o sea, en otro tiempo, pasado. ¿Por qué Pablo hace énfasis de que todos esos delitos y pecados los estuvimos practicando antes que conociéramos a Jesús? ¿Por qué? Porque después que conocimos a Cristo, ¿qué pasó con esos delitos y pecados? Quedaron borrados, exactamente. Quedaron perdonados y borrados por la sangre de Jesús. ¿Qué dice? A ver, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron, o sea, fueron perdonadas, fueron olvidadas, ¿no? Ya no existen más. Por eso que una de las cosas que las personas van a encontrar en Cristo es justamente libertad sobre la culpa. ¿No? Una de las cosas que más hermosas que tenemos en Cristo Jesús es que ya no tenemos culpa, porque muchas veces nos sentíamos culpables por lo que hicimos en el pasado y nuestro enemigo del alma, que es el diablo, él está constantemente recordándonos lo que hicimos en el pasado y nos hace sentir culpables. Pero dice aquí la palabra de Dios, el versículo 2 dice, estos delitos y pecados en los cuales anduvisteis, ya no andamos. Y esa culpa fue borrada y esos pecados fueron borrados. Y nada de lo que hicimos en el pasado cuenta delante de Dios. Hagan de cuenta de que antes que conociéramos a Cristo estaban los libros en el cielo, y allí estaba cada uno de nuestros pecados que cometimos desde que nacimos, ¿no? Anotados. Pero cuando creímos en Cristo Jesús, la sangre de Jesús, la Biblia dice que nos limpia. ¿De cuántos pecados? De todos. De todo pecado. Entonces eso quedó borrado, eso quedó limpio. Y esos libros están limpios. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos culpe, ya no hay nada que nos pueda condenar. Por eso que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces podemos vivir en libertad, ¿no? Podemos vivir en libertad y podemos vivir sin culpa, perdonados totalmente. Hay gente que vive amargada, que vive triste, que vive mal. ¿Por qué? Por la culpa que siente por lo que hizo antes.
En cambio, aquí la palabra de Dios dice que por causa de nuestros delitos y pecados estábamos muertos, pero esos delitos y pecados quedaron borrados, quedaron perdonados. ¿A quién servíamos en aquel tiempo? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuál era el otro tiempo? Pasado, pero ¿cuándo? ¿Qué sería aplicado a nuestra vida? ¿Qué tiempo pasado? Cuando estábamos sin Cristo, en el tiempo pasado, ¿no? En otro tiempo andábamos sin Cristo, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás. Conforme al príncipe, o sea, aquí la palabra conforme es que tiene que ver con el hecho de que, fíjense que esta palabra conforme es muy interesante, que tomábamos la forma de el príncipe de las tinieblas. O sea, el diablo decía esto y esto, y nosotros ahí tomábamos la forma de eso. Y así andábamos. Conforme tomamos la forma del príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, fíjense qué interesante, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que no es el Espíritu Santo? Porque está con minúscula, exactamente. Cuando se trata del Espíritu Santo de Dios, es con mayúscula. Entonces aquí está con minúscula. Ese Espíritu que ahora opera. ¿Qué significa opera? Trabaja, actúa, ¿no? Maquila. Dice, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Ves? Esto quiere decir, amigos, hermanos, que en el mundo hay dos clases de personas. Solo dos. Los hijos de Dios, que somos nosotros los que hemos creído, y están los hijos de desobediencia. No hay tres. No importa la nacionalidad que tengan. O somos hijos de Dios o son hijos de desobediencia. Ahora, ¿por qué razón Satanás no puede operar en los hijos de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos defiende. Pero, pregunto, ¿será que no puede operar? ¿Será que no puede operar en los hijos de Dios? Sí puede. ¿De qué depende, Eric? Dijiste bien hasta el permiso, pero ¿de quién? De nosotros. O sea, si tú le permites al diablo operar en tu vida y otra vez volver a tomar la forma del príncipe de las tinieblas, entonces otra vez, por eso que hay cristianos que están apartados de Dios, son cristianos, pero están apartados de Dios. No tienen comunión con Dios, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, no memorizan Biblia, no obedecen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están apartados. ¿Ves? Están alejados. Ahora, si nosotros le permitimos al diablo, por eso dice la palabra de Dios, no des lugar ¿a quién? No des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar lugar. ¿Sabes que la idea allí de darle lugar es decirle, siéntate aquí a mi lado? Siéntate aquí a mi lado. Entra aquí en mi mundo, donde yo estoy viviendo, entra en mi mundo. Eso es darle lugar. Entonces dice la Biblia, no le des lugar. Entonces, ahora, definitivamente, este espíritu, el príncipe de la potestad del aire, ¿por qué dice del aire? Miren, hermanos, así rapidito. Cuando el diablo fue expulsado del cielo, porque acuérdense que la rebelión fue del diablo en el cielo. No, fue de Lucero, todavía no era diablo. Era un arcángel, era un querubín, era, no sé, le llamaban de diferentes formas,
Y él se rebeló contra Dios, ¿dónde? En el cielo. Allí comenzó el pecado. Entonces, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo 12, dice que hubo una guerra, una batalla en el cielo entre Lucero y la tercera parte de los ángeles que siguieron a Lucero, y las 2 terceras partes que decidieron ser fieles a Dios. Entonces, y dice la Biblia, pero tanto Lucero como sus ángeles no prevalecieron contra los ángeles de Dios. Entonces fueron derrotados. Y cuando fueron derrotados, ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados del cielo. Y cuando fueron expulsados del cielo, ¿a dónde fueron expulsados? A la tierra. Así dice la Biblia. Fueron expulsados a la tierra. Bueno, en ese proceso de ser expulsados del cielo a la tierra, se convirtieron en demonios, los ángeles rebeldes, los que siguieron a Lucero se convirtieron en demonios y Lucero se convirtió en Satanás. O sea, en otras palabras, Dios no creó a Satanás. Satanás es el resultado de la rebelión de Lucero. Dios creó a Lucero. Dios no creó a los demonios. Esos ángeles que se rebelaron contra Dios se convirtieron en demonios por su rebelión. Y Lucero se convirtió en Satanás por su rebelión. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Por eso que tanto los demonios como Lucero, como Satanás, tienen la capacidad de convertirse en ángeles de luz. Segunda a los Corintios 11:14. Vamos a ver desde el 13. Miren lo que dice. Porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se, ¿qué? Disfrazan. Que se disfrazan ¿cómo? Como apóstoles de Cristo. Y Pablo los compara, mira en el versículo 14, y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Entonces, fíjate, mira, hemos escuchado, por ejemplo, no, es que se apareció un ángel de luz. La gente dice, es que yo lo vi, era un ser angelical, era un ser de luz. ¿Sabes qué? Yo lo creo. Yo lo creo. Definitivamente sí eran ángeles de luz, pero disfrazados. No eran ángeles de Dios. ¿Quién era? Disfrazado de ángel de luz. Entonces esta gente, fíjate, que lo ve, porque lo ve como un ser de luz impresionante, ve a decirle que lo que vio no es de Dios. No te lo van a creer. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron con sus ojos. Porque ellos no conocen lo que la palabra de Dios dice. Que eso que ellos vieron era Satanás disfrazado. Porque fíjate cuál es el plan del diablo. Si el diablo logra que la gente crea en ese ser de luz que vio, ¿tú crees que esa gente va a poner su fe en Jesucristo? No. ¿Porque a Jesucristo lo ven? No lo ven. Entonces la mayoría de la gente está queriendo poner su fe en algo que ve, en algo que puede tocar. En cambio, para nosotros es un desafío creer por fe. ¿Qué significa fe? Creer en lo que no se ve. Entonces, para nosotros como cristianos, tenemos más luchas, tenemos conflictos, tenemos situaciones que tú dices, híjole, me cuesta. ¿Por qué? Porque no veo. En cambio, esta gente ve y puede tocar.
y les es más fácil. Pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Es que sabemos la verdad. Que ese ser de luz que ellos vieron es el diablo disfrazado. El príncipe de la potestad del aire es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia de esta manera, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, así opera, así actúa. Y los engaña. Dice la Biblia que el diablo es mentiroso y que él es el engañador y es el imitador también, porque fíjate, Vero, tienes toda la razón en que, ¿sabían ustedes que la palabra diablo, el nombre de diablo, es imitador? El que imita. Si ustedes ven en Apocalipsis, cuando dice que salió un caballo blanco, y miré, y he aquí un caballo blanco, dice Juan, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este? ¿Cuántos dicen que es Satanás? Es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es Satanás? Ahí está la respuesta en el versículo 2. Porque tiene un arco sin flechas. ¿Y cómo va a vencer? Por medio de la mentira, por medio del disfraz. Él se va a presentar un día en este mundo, ¿no? Diciendo: yo tengo la solución, yo soy el que tengo el control de todo, y va a engañar a la gente. Y dice la Biblia que va, si es posible, va a engañar hasta a los hijos de Dios, si es posible, pero no va a ser posible, porque el Espíritu Santo va a decir cuando eso no es de Dios. Ahora, ¿a quién está imitando aquí? Alguien mencionó un versículo en el capítulo 19, creo. ¿Qué dice el capítulo 19? El verbo de Dios. ¿Qué caballo venía montando? Caballo blanco. Entonces, ¿qué estaba haciendo el diablo cuando estaba montando un caballo blanco? Lo estaba imitando. Lo estaba tratando de suplantar para engañar. Y esto, hermano, hermana, esto hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que parecen de Dios pero son del diablo. ¿De dónde nos va a hablar Dios básicamente para que hagamos o no hagamos? A través de la palabra. Pero Dios es soberano y Dios también puede hablar así. Te puede decir y puedes escuchar esa voz. Y muchos dicen: eres un fanático. No, Dios es soberano y Dios no te va a pedir permiso, Dios te lo va a decir. Si es de Dios o no es de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque a veces el caballo blanco que se te presenta en tu vida no es el caballo de Cristo. Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Definitivamente el Señor siempre supera a Satanás en todo. Por eso que vale la pena esperar en Dios. Porque cuando esperamos en Dios, lo que viene de Dios es mucho mejor. Es mucho mejor que lo que el diablo quiere ofrecer. Vale la pena esperar. Que las cosas que recibimos sean del Señor y no seamos engañados. Los hijos de desobediencia, los hijos del diablo son engañados y van a ser engañados en aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, van a ser engañados por el anticristo. Pero dice aquí que nosotros anduvimos en otro tiempo, pero dice, estamos leyendo ahora en Efesios 2, entre los cuales, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, también ¿quiénes? Todos nosotros, ¿qué? ¿Ves que está hablando todo en pasado? Éramos, hacíamos, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra carne no tiene nada que ver con esta carne, sino que tiene que ver con la naturaleza
caída, con la naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza que está en nosotros y que la Biblia le llama la carne. Nosotros ahora tenemos dos naturalezas. Una naturaleza es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, que la Biblia le llama la carne, y tenemos la naturaleza divina, que es la naturaleza nueva que Dios nos da cuando recibimos a Cristo. Entonces, dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. Fíjate, ponme atención a esto. Tenemos, mira, porque el deseo de la carne, o sea, la naturaleza antigua, es contra ¿a cuál espíritu? ¿Por qué sabemos que es el Espíritu Santo? Porque está con mayúscula. El Espíritu Santo y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, cuando tú tienes una lucha de saber que quieres hacer algo que sabes que está mal, pero estás en la lucha, ¿lo hago, no lo hago? ¿No? El diablo te va a decir, hazlo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Cuántos conocen al grupo One Direction? One Direction, ¿ok? Creo que son ingleses, ¿no? Son británicos, sí. Bueno, uno de los miembros, uno de los más famosos de los miembros de ese grupo, se acaba de suicidar en Argentina hace un par de días atrás. Se tiró de un tercer piso. Totalmente drogado, totalmente alcoholizado, destruyó toda la habitación del cuarto donde estaba y se tiró por el balcón del tercer piso para abajo. Se mató. Pero él había escrito algo justo unas semanas antes de que pasara esto. Él había escrito algo como: no sé cómo llenar esta soledad que yo siento. Ahora, un hombre hiper famoso, un hombre mega millonario, un hombre que no le faltaba nada. Sin embargo, él decía, no sé cómo voy a llenar esta soledad que siento. ¿Y qué pasó? Así es como actúa Satanás. Satanás te empuja a hacer lo que está mal, te convence, porque, ¿qué dijimos al principio de la predicación? Porque se lo permitimos. Entonces, el diablo te hace hacer lo que está mal, y luego de eso te hace sentir tan culpable, tan mal por lo que hiciste, que te acusa. El mismo Satanás que te tentó, ahora te acusa y te dice, mira nomás, ¿cómo es posible que tú seas un hijo de Dios o una hija de Dios y mira lo que estás haciendo? Y empieza la culpa. O a los incrédulos, a los hijos de desobediencia, le dice, mira nomás, tú no tienes perdón de Dios. Y empieza a ver la culpa. Pero ¿cuál es el problema? El incrédulo no tiene con qué defenderse contra la culpa. Entonces, ¿qué hace? Se empezó a drogar, empezó a tomar y finalmente hizo lo que el diablo es experto, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces el diablo es experto en eso. ¿Y qué le dijo a este cuate? ¿Sabes qué? La verdad, no sirves para nada, no vales para nada, nadie te valora, tu vida no le importa a nadie, mejor mátate para ya acabar con todo esto. ¿Es una verdad o una mentira el acaba con todo esto? ¿Por qué mentira? Le dice, acaba con todo esto. Porque no se acaba, en realidad es el principio de la eternidad en el infierno.
¿Ves cómo el diablo engaña? Y así es como opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros también anduvimos. Y nosotros muchas veces estuvimos en una situación en la cual queríamos hacer las cosas bien, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos el poder para hacerlas bien. Por eso el borracho dice, es que yo no quiero tomar, pero no lo puedo evitar. Y tiene razón. Están los orgullosos que dicen, bueno, yo dejo el cigarro cuando se me dé la gana, o dejo la droga cuando se me dé la gana. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué les digo yo? Ok, déjalo en este momento. Bueno, no, pero tampoco hay que ser exagerado, ¿verdad? O sea, no es que sean exagerados, lo que pasa es que no pueden. No pueden. Porque no tienen el poder de Dios en sus vidas, no tienen el Espíritu Santo, que es un espíritu de... La primer palabra de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú tienes ese espíritu en tu vida, ese espíritu se va a ir en contra de la naturaleza pecaminosa y entonces vas a tener el poder y la fuerza para no hacer lo que está mal y empezar a hacer lo que está bien. El problema es que hay pecados que no son visibles. Díganme un pecado que no sea visible. La envidia, el orgullo, los celos, el odio, la amargura, la vanidad, son pecados que no se ven, pero están. Entonces, hay una guerra dentro de nosotros, pero miren, yo quiero mostrarles algo muy visible para que se den cuenta cómo funciona esto de la guerra entre la carne y el espíritu. Voy a necesitar un actor. Vamos a darle el aplauso a nuestro actor. Un aplauso a Dieguito, que es nuestro actor. Yo soy la carne. Yo soy la naturaleza antigua, con la que nací, con la que nació Dieguito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está la situación entre Dieguito, que es recién nacido en Cristo, y yo, que soy la carne? ¿Cómo está la situación? Desigual. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho más tiempo teniendo control de Dieguito y él recién empieza. Entonces, si Diego quiere tener victoria en su vida espiritual, le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo más fuerza. Entonces, mira, Dieguito, ven, dame tu mano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dieguito empieza a vivir una vida de obediencia a Dios, de obediencia a la palabra de Dios, y empieza a poner en práctica lo que Dios le dice, fíjate lo que pasa. Y Dieguito sigue obedeciendo y sigue practicando la palabra de Dios y sigue obedeciendo a la voluntad de Dios. Y Dieguito sigue consagrándose al Señor y consagra todo su cuerpo y su mente y todas sus cosas para hacer la voluntad de Dios. Se cambian los papeles, ¿ves? Ahora él tiene control, ahora él está en el poder y yo, la carne, estoy sometido a él. ¿Sí me entienden? Pero miren, ahora les voy a dar otro ejemplo. Resulta que ahora Dieguito dice, no, ya me cansé de ser espiritual, esto es muy aburrido, hacer la voluntad de Dios y voy a hacer lo que se me dé la gana y todo eso. Entonces, otra vez, ¿qué va a pasar? Trata de subirme a mí allá donde tú estás. ¿Puedes o no puedes? No puedes, ¿verdad? No puede. No puede subirme allá, o sea, no puede hacer que la carne sea como él. Pero fíjate lo que puede pasar. Yo sí lo puedo bajar fácilmente. Un aplauso para nuestro actor. Gracias.
Ojalá les quede esta ilustración que les estoy dando, porque así va a ser. Tú estás, cuando tienes a Cristo en tu corazón, estás recién empezando como un bebé, pero sí, la carne te va... Por eso que todavía hay creyentes nuevitos. Miren, yo me acuerdo cuando recibí a Cristo en Argentina, lo recibí junto con un amigo que era baterista. Ustedes saben que yo soy músico. Entonces, él era baterista impresionante, un baterista de los buenos, de verdad, ¿no? Pero él se convirtió a Cristo igual en el mismo tiempo que yo, ¿no? Y resulta que fuimos a la mañana a la iglesia, recibimos a Cristo, y después en la noche volvimos a la reunión de la noche, y estábamos afuera, en la puerta de afuera de la iglesia, en la calle, en la vereda, ¿no? Acá es el Escarpa, ¿no? Bueno, el Escarpa en Buenos Aires, y ahí estábamos platicando y qué bien nos sentíamos. Y no, dice Cachi, se llamaba él. y me dice, estoy contentísimo, Patricio, de haber recibido a Cristo. Y sacó un cigarro y lo prendió y dice, me siento fantástico de haber recibido a Cristo. Y prendió su cigarro y ahí estaba celebrándolo con un cigarro en su mano. Yo en ese momento no me significó nada, porque yo también era tan nuevo como él, tan verde como él, tan bebé espiritual como él, pero ahora me doy cuenta de que él, o sea, lo que él hizo, digo, en tu mente puede ser que tú lo veas bien. Ah, pero es que no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Pero eso no significa que esté bien. Entonces, este pasaje aquí dice que hay una guerra, ¿no? ¿Por qué razón es importante hacer la voluntad de Dios? ¿Qué somos nosotros cuando nos convertimos a Cristo? Somos su templo. Somos su templo. ¿Tú serías capaz de ir a la iglesia y agarrar un balde de nicotina y tirarlo allá adentro de la iglesia? Claro que no. Bueno, eso es lo que tú estás haciendo cuando estás fumando. Le estás llenando de nicotina al templo del Señor. Pero uno piensa que no, que está bien, que no pasa nada. Y con esto ya estoy terminando. Fíjense, depende de cuán obediente seas, es que vas a tener victoria o no. No es por antigüedad. O sea, tú puedes tener 10 años en la iglesia, pero si no eres obediente a Dios, es como si no tuvieras nada. En cambio, hay personas que tienen mucho menos tiempo en la iglesia, pero son más obedientes, que pueden hacer mucho más, y Dios los prospera y los bendice mucho más que a ti o que a mí, que tenemos muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene tan poquito tiempo en la iglesia es más obediente y practica lo que Dios le dice, y Dios lo va a bendecir más. No importa que tenga un mes de creyente, no importa que tenga un mes de creyente, tiene que ver con la obediencia. Entonces, ¿quién cree ustedes que va a ganar en esa batalla que hay dentro de nosotros? ¿Y de qué depende? Va a depender el triunfo de quien te controle, si va a ser esa antigua naturaleza o la nueva naturaleza, dependiendo de tu comunión y dependiendo de tu obediencia. ¿Ves? Entonces, porque eso es una realidad, hay una lucha. Muchas veces queremos hacer cosas que están mal, pero las queremos hacer. Y con esto termino. Hay una película que se llama El progreso del peregrino. Y también hay un libro que es El progreso del peregrino. Y resulta que después hubo una segunda parte que se llama Cristiana. Porque al principio, cuando el peregrino sale de su casa y sale de su ciudad por seguir a Cristo, su esposa no lo quiso seguir.
Su esposa se quedó y su esposa lo echó de la casa. Y sus hijos tampoco quisieron seguirlo. Así que este hombre se fue solo. Pero después se convierte su esposa en cristiano, o sea, acepta a Cristo, y sus hijos también, y ahora ellos también salen a buscar a su esposo y papá, y en el camino hacia la ciudad celestial tenían mucha hambre. Entonces uno de sus hijos agarró el fruto de un árbol que se veía muy delicioso, muy apetitoso, y lo agarró para comerlo. La mamá estaba distraída, pero en el momento que el hijo iba a dar la mordida, la mamá le dijo, no lo hagas. Y el muchacho se quedó así, con el fruto en la mano, y le dijo a la mamá, pero es que tengo muchas ganas de comerlo, tengo mucha hambre y lo quiero comer. Y ella le dice, no lo hagas. Y él le dice, pero tengo muchos deseos de comerlo. Y cuando se lo iba a echar a la boca ya para morderlo, el muchacho dice, pero decido no comerlo. Y lo tira al piso y se convierte en una serpiente, disfrazado de ángel de luz, disfrazado de un fruto apetecible, disfrazado de una persona apetecible, disfrazado de una actividad apetecible, etc. Pero asegúrate que lo que vayas a hacer, sea amistades, sean relaciones, sean trabajos, sean carreras, actividades o hábitos, asegúrate que sean ¿de quién? De Dios. Y que no sea Satanás disfrazado. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en que el Espíritu Santo va a tener victoria en tu vida, y este espíritu que opera en los hijos de desobediencia no va a operar en ti. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tú no se lo vas a permitir. Y tengo una noticia para ti. Los hijos de Dios tenemos el poder para decir no, y el diablo tiene que huir de nosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Proponte empezar desde hoy a no hacerle caso a la carne, a la antigua naturaleza, porque te va a decir, no, esto está bueno, Asegúrate que sea de Dios. En el nombre de Jesús, rechazo. Entonces, ¿quieres tener victoria contra la carne, contra los malos deseos, contra el pecado, contra la vieja naturaleza, contra lo malo? ¿Quieres tener victoria? Ten comunión con Dios, lee la palabra de Dios, ora a Dios, no dejes de venir a la iglesia, porque en la medida que Dios esté hablando a tu vida y tú seas obediente, vas a tener más poder y más victoria sobre lo malo y sobre lo que no está bien. Y vas a poder decir, en el nombre de Jesús, escucha bien esto, en el nombre de Jesús yo rechazo estos deseos. En el nombre de Jesús yo rechazo estos pensamientos. En el nombre de Jesús yo rechazo estos hábitos, estos malos hábitos. ¿Qué va a pasar? Dos cosas van a pasar. Dios te va a empezar a involucrar con gente nueva. Y Dios te va a empezar a involucrar con gente buena, con verdaderos amigos. Te va a dar una pareja correcta. ¿Ves? Y vas a ser feliz. Y todos aquellos, entre comillas, amigos que se enojan porque tú ahora estás cambiando, haciendo las cosas bien y ya no participas en lo que ellos hacen, esos amigos, entre comillas, son enemigos para tu vida, y Dios te va a dar los verdaderos amigos. Deja de sufrir, ahora sí, para de sufrir y sométete al Señor, obedécelo y permite que el Espíritu Santo tenga victoria
que el espíritu de las tinieblas no esté operando en tu vida. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal, dale like y haz un comentario para que YouTube lo recomiende. Te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 9995 010897. Dios te bendiga.